Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Genios y Gigantes. Y sobre todo, bienvenidos otra vez a esta temporada que llamamos Rotas Cadenas. Una temporada en la que no vamos a hablar de inventores, ni de filósofos, ni de santos, sino de personas que se atrevieron a desafiar estructuras enteras de poder. Hombres y mujeres que miraron al sistema de frente y dijeron, así no podemos seguir. En el episodio anterior viajamos al mundo de los esclavos y los gladiadores con Espartaco, ese líder sin manifiesto que hizo temblar a Roma desde abajo, desde las entrañas del sistema esclavista. Hoy vamos a quedarnos dentro de Roma, pero subiendo unos escalones en la escala social. Vamos a conocer a dos hombres que nacieron en una familia acomodada, con educación, con apellidos importantes y que eligieron ponerse del lado de los que no tenían nada. Por primera vez en Genios y Gigantes, este episodio tiene dos protagonistas, porque sus historias no se entienden por separado. Son dos vidas unidas por la sangre, por la política y por un mismo destino trágico. Hoy vamos a hablar de Tiberio y Gayo Graco, los hermanos Graco, tribunos de la plebe, reformadores, agitadores del orden establecido y para muchos, posición que yo no comparto, los primeros mártires políticos de la República Romana. Dos hombres que se propusieron devolver la tierra a quienes la trabajaban, enfrentar a la aristocracia que se había adueñado del campo y usar las instituciones populares de Roma para intentar una de las reformas más profundas de su tiempo. Lo que intentaron no fue un reto menor, tocar la base económica sobre la que se sostenía el poder de los grandes terratenientes y del propio Senado. Y Roma, cuando se siente amenazada, responde como siempre supo hacerlo, con violencia. En este episodio vamos a seguir el camino de estos dos hermanos desde el contexto que los formó hasta sus últimos días. Vamos a ver cómo uno abre la grieta, el otro la ensancha y cómo la respuesta del sistema inaugura algo nuevo y oscuro en la historia de la República, la violencia política como una herramienta aceptable. Esta es la historia de dos tribunos que se animaron a decir basta desde adentro del propio corazón de Roma. La historia de dos hermanos que eligieron romper las cadenas con leyes, con discursos, con reformas y que terminaron pagando su proyecto con la vida. Empecemos por el principio, antes de los Graco. ¿Qué estaba pasando en Roma para que todo esto fuera posible? Para entender a los hermanos Graco, primero hay que entender la Roma en la que crecieron. No una Roma heroica en expansión constante, como solemos imaginar, sino una república que empezaba a crujir por dentro. A mediados del siglo II a.C., Roma era la potencia dominante del Mediterráneo. Ya había derrotado a Cartago, había sometido a Macedonia, había entrado en contacto con la riqueza de Oriente. Desde afuera parecía invencible, pero por dentro, la sociedad romana vivía una transformación profunda que estaba dejando a miles de ciudadanos en la pobreza. Todo comenzaba con la tierra. La base del sistema republicano era el pequeño campesino, ese ciudadano libre que cultivaba sus propias parcelas y que cuando era necesario servía como soldado. Roma se había construido con ellos, con esa doble identidad de agricultor guerrero que definía la república. Pero las guerras largas, sobre todo las campañas en Hispania y en el Mediterráneo oriental, tenían un efecto devastador. Los campesinos pasaban años fuera de casa, las tierras quedaban abandonadas y al volver muchos no podían recuperarlas. ¿Y quién compraba esas parcelas arruinadas? La aristocracia. Los grandes terratenientes transformaron las pequeñas propiedades en latifundia, enormes explotaciones agrícolas trabajadas por esclavos. Y Roma, que después de cada guerra tenía una nueva fuente de mano de obra esclava, era un sistema eficiente, rentable, pero profundamente desigual. A esto se sumaba un problema legal, el ager publicus, la tierra pública que en teoría pertenecía a todos los romanos. La ley establecía límites muy claros sobre cuánto podía ocupar cada particular, pero en la práctica esos límites eran ignorados. Los ricos se apropiaban de extensiones enormes sin pagar casi nada, mientras que la población perdía su único medio de vida. Y había otro efecto, igual de grave. Si los campesinos desaparecían, también desaparecería el ejército ciudadano.
Roma necesitaba soldados, pero cada vez más hombres caían en la pobreza, no cumplían los requisitos para enlistarse y quedaban fuera del sistema militar. Era una amenaza silenciosa, pero real. Los contemporáneos de los Graco veían esta crisis todos los días. Un campo empobrecido, un centro urbano lleno de campesinos desplazados buscando trabajo, una clase senatorial que se enriquecía a niveles nunca vistos, y una brecha creciente entre los que tenían tierra y los que no tenían absolutamente nada. En medio de todo esto, las instituciones tradicionales de Roma, el Senado, los cónsules, las asambleas, intentaban funcionar como siempre, pero el equilibrio que había sostenido la República durante siglos estaba empezando a inclinarse peligrosamente. Ese es el mundo en el que nacen Tiberio y Gayo Graco, dos jóvenes aristócratas que crecieron viendo cómo Roma se hacía más grande, sí, pero también más injusta, y que un día iban a preguntarse algo que nadie en su posición se atrevía a preguntar. Si la República se construyó sobre el pueblo, ¿por qué el pueblo se estaba quedando sin nada? En el próximo segmento vamos a conocer al primero en actuar sobre esa pregunta, Tiberio Graco, el hermano mayor, el que se animó a desafiar directamente al Senado con una reforma que buscaba algo tan simple y tan revolucionario como devolver la tierra a quienes la trabajaban. Tiberio Sempronio Graco creció en una familia donde todo parecía dispuesto para que siguiera una carrera política tradicional. Su padre había sido cónsul y su madre, Cornelia, era una de las mujeres más admiradas de Roma e hija de Escipión el Africano, el héroe que derrotó a Aníbal. En esa casa se respiraba política, prestigio y responsabilidad pública. Nadie imaginaba que uno de sus hijos iba a convertirse en el hombre que desafiaría los cimientos de la República. De joven mostró talento y disciplina. En Numancia, durante una campaña militar particularmente dura, Tiberio fue el oficial que negoció la rendición para salvar a miles de soldados romanos cercados. Volvió a Roma con fama de político capaz, de hombre sereno, de razonable. Nada hacía prever una postura radical. Pero, como suele pasar, el viaje que marcó su visión del mundo no fue el militar. Fue un viaje por Etruria, donde vio con sus propios ojos algo que en Roma se comentaba, pero no se enfrentaba. Los campos estaban casi vacíos de ciudadanos libres. Las pequeñas parcelas habían sido compradas, anexadas o directamente ocupadas por terratenientes inmensos que usaban mano de obra esclava. Donde antes había familias campesinas, ahora había grandes extensiones trabajadas por personas sin derechos. Para un joven aristócrata como él, educado en la idea de que la república se sostenía en la virtud del ciudadano soldado, aquello era más que un problema económico, era un peligro para la estabilidad de Roma. Así nació su proyecto más importante, la reforma agraria. Tiberio se postuló como tribuno de la plebe, el magistrado que tenía la capacidad única de defender a los ciudadanos comunes, vetar cualquier decisión y proponer leyes directamente a la Asamblea Popular. Su objetivo era tan simple como revolucionario: recuperar el ager publicus, ocupado ilegalmente por los ricos, y redistribuirlo en pequeñas parcelas entre los ciudadanos pobres. La ley no inventaba nada, pero sí tocaba intereses enormes, y Tiberio sabía que el Senado jamás la aprobaría. Por eso hizo algo que los senadores consideraron una traición. Llevó la propuesta directamente a la asamblea de la plebe, saltándose el circuito tradicional dominado por la aristocracia. Ese gesto cambió para siempre su relación con la élite. Los senadores reaccionaron con furia. El primero en enfrentar a Tiberio fue su propio colega tribuno, Marco Octavio, que vetó la ley en nombre de la estabilidad republicana. Tiberio respondió de manera inédita. Convocó a la asamblea para destituir a Octavio por actuar contra los intereses del pueblo, y la asamblea lo hizo. Fue la primera señal de que Tiberio estaba dispuesto a usar todas las herramientas de su cargo para romper un sistema que consideraba injusto. La ley agraria finalmente se aprobó y una comisión tripartita que incluía al propio Tiberio, a su hermano Gayo y a su suegro,
comenzó a redistribuir la tierra. Para los sectores más humildes fue un rayo de esperanza, para la aristocracia una amenaza directa a su poder económico. En ese momento, Tiberio no estaba intentando una revolución social a gran escala, no estaba pensando en tumbar al Senado ni en rediseñar el orden republicano. Estaba intentando dentro del sistema restaurar un equilibrio perdido, pero la magnitud del conflicto que desató reveló algo profundo. Roma ya no tenía mecanismos para resolver pacíficamente la desigualdad. La tensión siguió creciendo cuando Tiberio intentó algo inusual, buscar la reelección inmediata como tribuno. Legalmente era ambiguo, políticamente era explosivo. Para sus seguidores era la única forma de defender la reforma. Para el Senado era la prueba de que Tiberio buscaba convertirse en un tirano. Y fue en ese clima cargado de miedo, rumores e intereses enfrentados donde la vida de Tiberio llegó a un punto sin retorno. La reelección de Tiberio como tribuno de la plebe fue el punto donde todo se quebró. Para él y para sus seguidores, continuar en el cargo era la única garantía de que la reforma agraria seguiría adelante sin ser desmantelada por el Senado. Para la aristocracia, en cambio, era una señal más que clara de que Tiberio estaba cruzando una línea peligrosa. En la República, la reelección inmediata era rara, mal vista, casi siempre interpretada como una señal de ambición personal. En esos meses del 133 a.C., Roma se convirtió en un hervidero. En el foro circulaban rumores de que Tiberio quería perpetuarse en el poder. En el Senado se decía que estaba buscando apoyo de los pobres para convertirse en rey. La palabra que Roma más temía desde la expulsión de los reyes tarquinios hace unos 400 años. No importa que Tiberio nunca hablara de monarquía, el miedo en política suele ser un argumento más poderoso que los hechos. El día de la votación, la tensión se palpaba en la ciudad. Tiberio llegó al Capitolio acompañado por una multitud. Sus seguidores querían protegerlo, sus enemigos buscaban cualquier señal para acusarlo de subversión. Y fue entonces, con un gesto mínimo, desató el desastre. Tiberio, viendo que algunos senadores tramaban algo en su contra, se tocó la cabeza. Un simple movimiento, interpretado por sus adversarios como un pedido de que lo coronaran. Ese malentendido o esa excusa fue suficiente. En el Senado, el pontífice Publio Cornelio Escipión Nasica, primo de Tiberio y enemigo declarado de la reforma, se levantó indignado. Acusó públicamente a Tiberio de querer destruir la república y llamó a los senadores a defender la patria. Era un lenguaje que en tiempos normales habría requerido un debate, una investigación, una mediación institucional, pero esa Roma ya no era la de tiempos normales. Nasica salió del Senado seguido por un grupo de aristócratas, muchos de ellos armados con patas de sillas, bancos y cualquier objeto que pudieran agarrar. No eran soldados, eran senadores dispuestos a matar. La multitud se dispersó aterrada. Tiberio intentó escapar hacia el templo de Júpiter buscando refugio, pero fue alcanzado en las escalinatas. Lo golpearon hasta matarlo. Murió a los 30 años, convertido en el primer político de la República, asesinado de manera brutal y explícita por sus propios pares. La violencia no terminó ahí. Unas 300 personas, amigos, partidarios, ciudadanos que lo apoyaban, fueron asesinadas ese mismo día. Sus cuerpos fueron arrojados al río Tíber. No hubo funerales, no hubo juicio, no hubo duelo político. El Senado no solo había detenido una reforma. Para usar una frase a la romana, había cruzado el Rubicón, había traspasado un límite del que la República nunca volvería. El asesinato de Tiberio Graco inauguró una nueva era en la política romana, una en la que la violencia dejó de ser un recurso excepcional y se convirtió en una herramienta aceptada para resolver disputas internas. Su muerte marcó el principio de un ciclo que con el tiempo llevaría a Roma a las guerras civiles, a Mario y Sila y finalmente a Julio César, Augusto y el Imperio. Pero para entender cuán profunda fue esta herida, hay que mirar lo que pasó después, porque la historia de los Graco no terminó en esas escalinatas, en esa multitud que huyó, que lloró o que se escondió. Había un joven que jamás olvidaría lo que vio.
Su nombre era Gallo Graco, 9 años menor que su ahora fallecido hermano, y su turno estaba por llegar. Cuando Tiberio cayó asesinado en las escalinatas del Capitolio, Gallo Graco tenía apenas 20 años. Vio el cuerpo de su hermano arrastrado, vio cómo sus amigos eran perseguidos, vio el triunfo político del Senado envuelto en violencia. Para muchos jóvenes aristócratas, aquel episodio habría sido una advertencia: no desafíen al orden establecido. Pero para Gallo fue lo contrario. Ese día se formó el político que transformaría a Roma con una energía que su hermano jamás llegó a desplegar. A diferencia de Tiberio, Gallo no empezó como un moderado que se radicaliza. Era brillante, apasionado, un orador excepcional y llevaba la cicatriz de una injusticia personal: la muerte de su hermano mayor, ejecutada sin juicio y sin derecho a defensa por quienes decían defender a la República. En él convivían dos fuerzas: la convicción de que Roma necesitaba reformas profundas y la memoria del precio que esa convicción podía exigir. Su primer cargo importante fue como cuestor en Cerdeña. Allí mostró una eficiencia administrativa que impresionó incluso a quienes no compartían su ideología. Pero también reveló algo inquietante para el Senado. Cada vez que hablaba a las tropas o a la población local, atraía multitudes. Tenía un magnetismo político que no pasaba desapercibido. Cuando volvió a Roma, decidió postularse como tribuno de la plebe, el mismo cargo desde el cual su hermano había desafiado al sistema. A diferencia de Tiberio, que había construido su liderazgo sobre una reforma puntual, Gallo entró al cargo con un programa completo, ambicioso, diseñado para cambiar las bases institucionales que habían permitido el abuso aristocrático. Y su método no dejaba dudas. Si Tiberio había abierto una grieta, Gallo estaba dispuesto a ensancharla. En los primeros meses como tribuno, presentó una batería de leyes que apuntaban a todo el edificio republicano. La ley frumentaria, con trigo a precio reducido para la población pobre, una medida que buscaba seguridad alimentaria y también ampliar su base política. La reforma judicial, que quitó a los senadores el monopolio sobre los tribunales y lo transfirió al orden ecuestre, una jugada quirúrgica que atacaba la corrupción desde la raíz. La continuación y ampliación de la reforma agraria, ahora con un sistema más organizado de colonias agrícolas. Una ley militar donde los soldados recibirían equipamiento financiado por el Estado, descargando el costo de quienes servían en el ejército. Y una reforma en la administración provincial, con límites estrictos para prevenir abusos de gobernadores. A diferencia de Tiberio, Gallo no quería solo corregir una injusticia agraria, quería corregir el sistema entero. Su oratoria era famosa, no improvisaba, trabajaba, redactaba, memorizaba. Sus discursos podían encender a la multitud o congelar a un senador. Nadie dudaba de que había heredado la causa de su hermano, pero Gallo tenía algo propio, una visión política más profunda, menos ingenua, más peligrosa para sus enemigos. Y sin embargo, su ascenso meteórico también despertó temores. Para los sectores conservadores, Gallo era un riesgo aún mayor que Tiberio. Tenía carisma, tenía un proyecto, tenía una base social enorme y estaba dispuesto a usarla. Lo acusaban de querer desmantelar el Senado, de aspirar a un poder personal encubierto, de llevar a Roma hacia un camino sin retorno. Y una vez más, la República entró en tensión. Una vez más, un Graco se paraba frente al Senado para decir: esto no está funcionando. Y como pasaría con Espartaco y con otros tantos esta temporada, la pregunta era inevitable: ¿hasta dónde podía llegar un hombre que quería cambiarlo todo? El segundo año de tribunado de Gallo Graco fue al mismo tiempo su mayor triunfo y el comienzo de su declive. Nunca un tribuno había logrado aprobar tantas reformas en tan poco tiempo. Nunca la plebe había tenido un representante con semejante capacidad de articular un proyecto político coherente. Roma entera sabía que estaba frente a algo nuevo, pero en la política lo nuevo suele generar entusiasmo y miedo por partes iguales. El Senado, debilitado tras las primeras medidas de Gallo, decidió cambiar de estrategia.
Si no podían frenarlo con vetos o acusaciones, intentarían superarlo con una táctica mucho más efectiva: la seducción política. Crearon una figura específicamente para contrarrestarlo: Marco Livio Druso, nombrado tribuno con la única misión de ganarse al pueblo para restarle apoyo a Gallo. Y Druso lo hizo con astucia. Presentaba proyectos que sonaban incluso más generosos que los de Gallo, pero que no afectaban intereses senatoriales. Propuso colonias para veteranos, reducciones de impuestos y beneficios simbólicos que no modificaban la estructura económica. Sus leyes no tocaban el poder real, pero eran políticamente brillantes. Cada propuesta buscaba una grieta en la base social de Gallo. Mientras tanto, Gallo tomó decisiones que, aunque bien intencionadas, empezaron a fracturar su coalición. La más polémica fue su impulso para otorgar ciudadanía romana a los aliados italianos, pueblos que habían combatido junto a Roma durante generaciones, pero que seguían excluidos de los derechos políticos. Era una reforma justa, coherente con su visión inclusiva, pero profundamente impopular entre muchos ciudadanos romanos que temían competencia política y económica. Por primera vez, la multitud que siempre lo había acompañado empezó a dudar. Los romanos pobres lo apoyaban por las leyes de trigo, por las colonias agrícolas, por la ampliación del poder plebeyo, pero no veían con buenos ojos compartir su ciudadanía con miles de italianos que podrían alterar la distribución de beneficios y votos. En paralelo, otro proyecto generó resistencia: la fundación de la colonia Iunonia, una colonia romana en el sitio de la antigua Cartago. Aunque la medida tenía sentido económico, muchos consideraban ese lugar maldito. El rumor supersticioso se convirtió en argumento político. Y Gallo, que siempre había sido impecable en la lectura del humor público, esta vez no vio venir el golpe. Cuando se presentaron las elecciones para un tercer año de tribunado, Gallo perdió. No por un amplio margen, sino por esos votos que había empezado a erosionar con sus propuestas más ambiciosas. El Senado lo vio vulnerable por primera vez en 2 años. Y como tantas veces veremos en esta temporada, la vulnerabilidad fue interpretada como una invitación al ataque. Gallo no se retiró, continuó defendiendo sus leyes, siguió hablando en público, siguió movilizando a quienes creían en la reforma, pero la maquinaria política que se activó en su contra, una mezcla de miedo, resentimiento, maniobra institucional y violencia latente, ya estaba en marcha. Lo que venía no era un debate, era una confrontación inevitable. La tensión acumulada entre Gallo Graco y el Senado estalló en el año 121 a.C., ya sin el cargo de tribuno, pero con una enorme base de apoyo popular. Gallo seguía siendo un actor político decisivo, y para el Senado eso era un problema. Querían neutralizar su influencia no por sus ideas aisladas, sino porque había demostrado que un tribuno podía reorganizar la república en torno al poder del pueblo. Eso era intolerable para la aristocracia. El detonante fue aparentemente menor: una disputa por los límites y la administración de la colonia en Cartago. Pero el trasfondo era mucho más profundo. Las facciones estaban tensas, las calles agitadas, y cualquier incidente podía convertirse en un conflicto abierto. En una asamblea pública, un seguidor de Gallo y un partidario del Senado se enfrentaron. Hubo un muerto. Ese fue el pretexto. El cónsul Lucio Optimio decidió poner fin a la influencia de Gallo. Pidió al Senado un decreto extraordinario, el Senatus Consultum Ultimum, una medida de emergencia que autorizaba a los magistrados a proteger la república por cualquier medio necesario. Era la versión republicana del estado de excepción y marcaría un antes y un después en la historia política de Roma. Con ese decreto en la mano, Optimio reunió soldados, arqueros y un contingente de aliados armados. Su objetivo era claro: eliminar a Gallo Graco y a sus seguidores. Gallo, consciente de que no tendría un juicio justo ni protección institucional, se retiró al monte Aventino junto a sus partidarios.
era un acto simbólico. El Aventino era el lugar tradicional donde la plebe se retiraba en señal de protesta desde los primeros tiempos de la República. Gallo no buscaba iniciar una guerra civil, buscaba tiempo, buscaba una negociación, buscaba evitar la violencia que se avecinaba, pero el Senado no quería negociar. Optimio avanzó con sus tropas y exigió la entrega incondicional de los líderes. Uno de los seguidores de Gallo, el antiguo cónsul Marco Fulvio Flaco, intentó mediar. No sirvió. La confrontación era inevitable, y pronto se desató una batalla desigual en las calles y escaleras del Aventino. Los partidarios de Gallo, mal armados y divididos, resistieron como pudieron, pero las fuerzas del Estado tenían superioridad absoluta. Gallo huyó hacia un bosque cercano al río Tíber acompañado de un único esclavo fiel. Sabía que si caía vivo lo exhibirían como un trofeo político. Prefirió evitar esa humillación. Las versiones difieren. Algunos dicen que ordenó a su esclavo matarlo, otros que se suicidó con su ayuda. Lo que sí coincide en las fuentes es que Gallo Graco murió allí, lejos del bullicio del foro, sin discursos finales, sin multitudes alrededor. Murió como un fugitivo dentro de la ciudad que había querido reformar. Su cuerpo fue entregado al Senado y Optimio ordenó ejecutar a unos 3.000 de sus partidarios. Sus bienes fueron confiscados, sus familias quedaron marcadas. El mensaje era claro: quien desafiara al orden aristocrático corría la misma suerte. Los hermanos Graco habían comenzado la lucha por una redistribución de tierras y terminaron inaugurando una era de violencia política que Roma ya no pudo cerrar. En los años siguientes, esa violencia sería utilizada por Sila, por Mario, por César y por tantos otros. Con Gallo Graco, la República dio un paso decisivo hacia un ciclo que la llevaría inexorablemente a su propia transformación. Pero los Graco no fueron solo tragedias, fueron también un antecedente, una señal, un recordatorio de que la República tenía límites y de que había quienes estaban dispuestos a cruzarlos. La historia de los hermanos Graco es en apariencia la historia de dos hombres que intentaron impulsar reformas y terminaron asesinados por la aristocracia. Pero si uno escucha con atención, si repasa cada paso, cada decisión, cada reacción del sistema, descubre que su legado es mucho más profundo que la tragedia de sus muertes. Porque los Graco no solo propusieron leyes, lo que hicieron fue cuestionar el modelo mismo de la República. Se atrevieron a preguntar quién tenía derecho a la tierra, quién tenía derecho a decidir, quién tenía derecho a vivir con dignidad en una Roma que se agrandaba hacia afuera, pero se encogía hacia adentro. Durante siglos, las instituciones habían funcionado sobre un equilibrio tácito entre el pueblo y la aristocracia, pero ese equilibrio ya no existía y Tiberio fue el primero en señalarlo con claridad. Gallo después intentó reconstruir todo un sistema para corregirlo. No fracasaron porque estuvieran equivocados, fracasaron porque la República no estaba preparada para escuchar lo que estaban diciendo. Con ellos comenzó algo nuevo: que un tribuno pudiera desafiar abiertamente al Senado, que la clase dirigente respondiera con violencia organizada, que las leyes dejaran de ser un campo de debate y se volvieran un campo de batalla, y que el pueblo descubriera su fuerza y la aristocracia descubriera su miedo. Muchos historiadores ven en la muerte de Tiberio y Gallo el inicio simbólico de las guerras civiles que un siglo después traerían a César, a Augusto y el nacimiento del imperio. No porque los Gracos quisieran destruir la República, sino porque revelaron con su vida y su muerte que la República ya tenía una grieta demasiado profunda para ignorarla. Pero su legado no se agota en la política romana. Cada vez que se habló en la historia de una reforma agraria, de justicia social, de concentración de riqueza, de desigualdad estructural, los nombres de Tiberio y Gallo volvieron a aparecer. Inspiraron a pensadores, a movimientos populares, a líderes modernos. La suya fue una lucha contra un sistema que parecía inamovible. Y ese tipo de luchas, incluso cuando no triunfan, dejan marcas imposibles de borrar. Dos hermanos, dos reformas, dos muertes violentas, dos vidas que hoy leeríamos como advertencia, como ejemplo, como símbolo.
En una Roma que había olvidado que se había construido para proteger a sus ciudadanos, los Graco intentaron recordarle cuál era su verdadero propósito. Por eso, más de 2000 años después, siguen siendo figuras incómodas, fascinantes, vigentes. Y así, mis amigos, damos por terminada la historia de hoy. Gracias por acompañarme en este episodio de Genios y Gigantes y en esta temporada Rotas Cadenas, donde seguimos recorriendo la vida de quienes se atrevieron a desafiar el poder y donde, como siempre, buscamos comprender no solo lo que hicieron, sino lo que dejaron. En el próximo episodio, otra historia de lucha, de tensión y de rebelión contra el orden establecido. Mientras tanto, si este capítulo te gustó, te invito a seguirnos en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, donde sea que nos escuches, y a descubrir en nuestras redes geniosygigantes.podcast más contenido, curiosidades y anécdotas que no entran en el guión, pero que enriquecen a cada personaje. Mi nombre es Francisco Zagorda y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.